Continuemos con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los Santos, y hoy vamos a empezar una miniserie dentro de esta serie, que va a ser de 3 enseñanzas sobre la Cena del Señor, como lo decía hace un momento. Entonces, vamos a ver esta miniserie dentro de Corintios, en estas 3 enseñanzas, hoy, dentro de 8 días y dentro de 15, si Dios nos presta vida, sobre 1 Corintios 11, versículos 17 hasta el 34, es decir, desde la mitad del capítulo hasta el final, pero hoy solamente veremos los versículos 17 hasta el 22. 1 Corintios 11, 17 al 22, nueva traducción viviente. Leamos la palabra de Dios y veamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra gloriosa. Dice la palabra de Dios: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando y es interesante. El apóstol Pablo va a empezar a hablar de la cena del Señor y empieza con una reprimenda, empieza con una corrección. Y esto es muy fuerte, mis hermanos, pero es muy necesario. Creo que a través, no solamente en el siglo XXI, sino a través de muchos siglos, la iglesia ha perdido el propósito para el cual es la cena. Precisamente ese es el título que le he dado a esta enseñanza el día de hoy, esta primera enseñanza. Van a ser 3. Obviamente van a quedar inquietudes que vamos a resolver en todo el pasaje, espero que sí con la ayuda de Dios, pero le he puesto propósito en la cena, porque estoy convencido que lo que estaba pasando en Corinto, que se había perdido el propósito para el cual Dios había dado la cena, estoy convencido que en nosotros también se ha perdido. Y eso es lo que quiero que hagamos a través de la palabra, con gracia, con amor, siendo instruidos, que entendamos el verdadero propósito para el cual nos es dada la cena del Señor. Yo lo digo con dolor en mi corazón y con el corazón. A mí me parece muy triste que cuando hagamos la cena haya personas que no participen de la cena, haya personas que no vengan a la cena. Y eso solamente se debe a una razón, y es que no hemos entendido el propósito para el cual Dios nos ha dado la cena del Señor. Claro, yo entiendo que hay personas que dicen que se sienten mal cuando van a tomar la cena. La pregunta es, ¿por qué? Hay otras personas que quizá dicen, no, me da pena. La pregunta es, ¿por qué? Si entendiéramos lo que es la cena, nada de eso debería existir. Si tú y yo entendiéramos lo que es la cena, el día de la cena del Señor, no debería faltar ni un solo creyente, a no ser por fuerza mayor, pero no como una obligación, sino entendiendo lo grande y maravilloso que es la cena del Señor. Y cuando no entendemos el propósito, entonces es cuando vienen todas esas excusas o todos esos inconvenientes. Por eso he orado a Dios que Él nos pueda dar gracia, ir a su palabra y entender esta verdad y comprender cuál es el propósito de la cena del Señor. Y antes de abandonar esta introducción e ir a 3 puntos que quiero que veamos en este pasaje que acabamos de leer, quiero darles un ejemplo tan claro de cómo se nos ha perdido el propósito de la cena del Señor a través de los siglos, que si tú y yo hemos estado en un contexto de iglesia por muchos años, ¿qué es lo que más importa en la cena del Señor? El pan y el vino, ¿cierto? Yo vengo de un contexto donde esto es tan solemne, porque se cree hasta que cuando tomas el pan y el vino, allí se derrama la presencia de Dios, viene el Espíritu y hay bendición y un montón de cosas. De hecho, si tú vienes de un trasfondo católico, y no voy a decir esto para ofender, sino que voy a darles lo que católicamente, la Iglesia Católica Romana, en su, digámoslo, credo oficial, expone acerca de lo que es la cena o la Eucaristía para ellos. La Iglesia Católica cree en la doctrina de la transustanciación. Ahora, alguien puede decir, ¿pero por qué es importante? Es muy importante entender esto. De hecho, si tú fuiste católico de verdad, sabes que lo que te voy a decir es cierto. La doctrina oficial de la Iglesia Católica referente a la Eucaristía o la Cena del Señor o Santa Cena, como se conoce en algunos contextos, es que el pan
literalmente se convierte en carne. Por eso se llama transustanciación, trans de cambio y sustancia. La Iglesia Católica Romana cree, y lo que digo, si tú fuiste católico, ¿por qué crees que te metes la hostia a la boca y no la puedes morder? Porque es carne, literal, cambia su sustancia, ya no es pan, es la carne de Cristo. De ahí donde un católico tiene tanta devoción por la Eucaristía. Es que se está comiendo la carne de Cristo y literalmente ellos creen que el vino deja de ser vino y se convierte en sangre, están tomando sangre. Eso cree un católico de verdad. Ahora, hay otros, digamos, lo que no son católicos en el medio que se conoce como protestante, que no creen en la doctrina de la transustanciación, pero sí de la consustanciación, y son muchos. Quizá tú y yo seamos todavía de esos, que está bien, creemos que el pan conserva su sustancia, sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero allí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Significa que el pan no deja de ser pan. El católico cree que el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. Quizá muchos de nosotros no creamos que el pan se convierte en carne, pero que allí está la carne de Cristo, el cuerpo, y que allí en el vino está la sangre de Cristo. Eso se llama consustanciación. Hay otra postura que es la espiritualización. Y es que no, el pan es pan, el vino es vino, no cambian su sustancia ni su esencia, pero allí está espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay otros que lo han visto solo como conmemoración. El pan es un símbolo y el vino es un símbolo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque se los digo con mi corazón, de una buena manera. De verdad no me interesa cuál sea tu postura. Es decir, la voy a respetar. Si tú crees en la transustanciación, voy a respetar tu postura. Si tú crees en la consustanciación, voy a respetar tu postura. Si crees en la espiritualización o solamente en el simbolismo, voy a respetar tu postura. Pero esto nos deja ver. La iglesia se ha dividido muchas veces por esto, pero nos deja ver que hemos perdido el propósito. ¿En dónde están centradas todas estas doctrinas? En qué ocurre con el pan y el vino. Y nos olvidamos del propósito. En estos versículos que acabamos de leer y que vamos a estudiar en este momento, ¿se menciona el pan? Todavía no. ¿Se menciona el vino? Todavía no. El problema real no está en qué pasa o no pasa con el pan y el vino. El problema real está en no entender el propósito. Así que empecemos con el propósito. Veamos el propósito en esta enseñanza. Y el primer punto que quiero que veamos es que el propósito para el cual Dios, Cristo, instituyó la cena del Señor, la Santa Cena, como lo conozcas, o aún la Eucaristía, es para que haya unidad cuando cenamos. Lo que prima antes que el pan y el vino, no queriendo decir que el pan y el vino no son importantes, es la unidad. La cena del Señor tiene como primer propósito que haya unidad en los creyentes. Es decir, lo que decía hace un momento, valga la redundancia. Si tú entiendes lo que es la cena es el momento en el que tú más te identificas con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Porque al final, nuevamente lo digo de manera sana, espero que estas palabras no sean mal entendidas, no me interesa tanto qué crees sobre el pan y el vino. Lo que quiero que entendamos a la luz de la palabra de Dios es que más que el pan convertirse en carne, aunque se convirtiera, o el vino en sangre, aunque se convirtiera, mira a tu lado. Esas personas que están a tu lado, que han creído en Cristo, allí está el cuerpo y la sangre de Cristo de verdad. Ese es el primer punto. Mis hermanos, y esta es la pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tanta reverencia, devoción y santidad ante el pan y el vino, menospreciando a los que toman el pan y el vino? Eso es lo primero que nos dice el apóstol Pablo. Veámoslo en los primeros tres versículos, 17, 18 y 19. En las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos. Aunque Pablo lo dice de una manera muy suave. Es decir, esto lo están haciendo mal, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Estaban haciendo la cena del Señor. Estaban participando de la cena del Señor, pero lo estaban haciendo mal. ¿Por qué? Notemos esa última palabra, cuando se juntan, cuando están reunidos. ¿Qué dice el versículo 18? Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. ¿Qué versículo tan confrontante, tan fuerte? Tú puedes estar en el mismo lugar con un grupo de personas y no estar en unidad. Tú puedes estar en la misma casa o en el mismo edificio, en la misma reunión, en el mismo cuarto con un grupo de personas y no estar unido a esas personas. Es lo que muchas veces sucede en la iglesia. ¿Cuántas personas hay aquí conmigo? Pero la pregunta es, ¿estamos todos reunidos en el mismo lugar, pero estamos en unidad?
¿Tenemos un mismo sentir, un mismo parecer? No es el tema, pero aun cuántos esposos viven en la misma casa, duermen en la misma cama, comparten todo, menos la unidad. En su corazón, en su interior, están más separados que cualquier otro. ¿Cierto? Mis hermanos, y la mejor manera en la que mostramos unidad, que nos identificamos con esta congregación, con Cristo, con su palabra, con su espíritu, con su verdad. El mejor momento, el momento donde tú y yo mostramos esto, es en la cena del Señor. Si tú te sientes parte de esta comunidad cristiana, si tú eres cristiano y nos consideras tus hermanos en Cristo Jesús, ¿cuándo es que más lo demuestras? Cuando participas de la cena. Porque lo que está diciendo Pablo, miren, ustedes están haciendo la cena, pero hay más división. Lo que digo, ¿qué sentido tiene de que hagamos la cena? Si muchos hermanos dicen, hay cena, entonces no voy. No voy. ¿Por qué? Porque me siento mal. ¿Por qué te sientes mal? Si es la cena del Señor. Si es el lugar donde nos sentimos unidos, acogidos. Y Pablo dice, eso estaba pasando en Corinto. Y Pablo dice, y hasta cierto punto lo creo. ¿Por qué? Versículo 19. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. En otras palabras, nuevamente, ¿cuándo es que más me identifico con el cuerpo de Cristo? En la cena. Más que por el pan, por los hermanos. Más que por el vino, por aquellos por quienes Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre. Yo quiero hacer esta pregunta, de verdad. Hagámonos esta pregunta con el corazón. ¿Crees tú que Cristo fue a esa cruz a que le despedazaran su cuerpo y a derramar hasta su última gota de sangre para que ahora en el siglo XXI o en los siglos posteriores a su muerte, el pan que se come en la cena se convirtiera en carne y la sangre y el vino se convirtiera en sangre? ¿Ese fue el propósito? ¿O Cristo fue a entregar su cuerpo y derramar su sangre para que tú y yo seamos hijos de Dios, seamos su cuerpo? ¿Fue por ti, por mí o por el pan? Fue por ti y por mí. Y cuando participamos de la cena del Señor, estamos diciendo eso, esto es lo que nos une. Lo que Cristo hizo por nosotros es lo que nos hace uno solo. Tanto así que aquí es donde quiero ir. Alguien podría decir, Alex, en Juan 17 nada tiene que ver con la cena, Jesús está orando. Déjame decirte algo. En Juan 17 Jesús está orando justo después de haber tenido la última cena y haber instituido la cena del Señor. Y después de Jesús haber instituido la cena, ¿qué oró? Juan 17, 21 al 23. Te pido, Cristo está orando al Padre, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. ¡Qué verdad tan gloriosa! Mis hermanos, Dios es uno. Es una verdad bíblica, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántas personas hay aquí conmigo? No sé en este momento cuántas haya, no los he contado, pero somos muchos, ¿cierto? Pero si estamos en Cristo, somos uno solo, como Dios es uno. ¡Qué verdad tan fuerte!, ¿no? Y Cristo oró para que esto fuera una verdad y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Si tú has creído en Cristo Jesús, Cristo está en ti y tú estás en Cristo. Y si todos los que en esta mañana están aquí reunidos conmigo hemos creído en Cristo Jesús, somos uno solo en Cristo Jesús. ¿Crees eso? ¿Cuándo lo muestras más? ¿Cuando dices amén o cuando participas de la cena? Cuando participamos de la cena. Porque la cena es una comida donde todos nos sentimos iguales, donde nadie se siente más ni nadie se siente menos, porque allí estamos en el privilegio de pertenecer a Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo Jesús, no importa si eres hombre o eres mujer. Si tú tienes a Cristo Jesús, no importa si eres joven o eres viejo, porque lo que te da valor e importancia no es tu estrato social, no es tu color de piel, no es tu trasfondo cultural, sino Cristo quien mora en ti. Y por eso es que en la cena estamos en unidad. Antes de hablar del pan, debemos de hablar de unidad, porque Cristo oró por esto, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando participamos de la cena estamos recordando que somos uno solo y que en nosotros no hay divisiones, no hay diferencias. Y no importa, quizás esas diferencias sociales puedan permanecer, pero eso le importa al mundo. Para nosotros como iglesia no nos importa si tú eres pobre, si eres rico, si eres alto, bajito, gordo, flaco. No importa tu nivel de educación, nosotros en Cristo todos somos igualitos porque lo que nos hace dignos es tener a Cristo en nosotros. Esa es la cena del Señor, ese es el propósito, versículo 22. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno.
¿Tú te imaginas cómo vas a ser en la eternidad cuando Cristo te dé ese cuerpo de gloria? Pues no necesitamos esperar a la eternidad. Cuando participamos de la cena, eso es lo que sentimos, que todos somos iguales en Cristo Jesús, que nadie es más grande, que nadie es más importante, sino que en Cristo todos somos unos y que ya tenemos la gloria de Cristo en nuestras vidas. Versículo 23. Yo estoy en el pan, yo estoy en ellos. Cristo está en ti, mi hermano. Cristo está en ti, mi hermana. Y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Si Dios te ama tanto, que estuvo dispuesto a colocar a su Hijo en una cruz para moler su cuerpo y derramar su sangre por tus pecados, para perfeccionarte, limpiarte y darte su gloria, ¿cómo puedo yo hacer una cena, un banquete, no invitarte, menospreciarte? ¿Cómo puedes tú sentirte menos si tienes a Cristo? Imagínense que hiciéramos aquí una cena, un banquete, Cristo estuviera en un cuerpo físico y no lo invitáramos. Imagínense eso. Cuando yo no invito a un hermano en Cristo a la cena, cuando un hermano en Cristo no participa de la cena, es como si Cristo no hubiera venido. Aunque haya pan y vino. Lo que importa no es tanto el pan y el vino, aunque son importantes. Lo que importa es aquel por quien derramó Cristo su sangre, por quien entregó su cuerpo. Aquellos, ustedes mis hermanos, en quienes está Cristo, en quienes vive Cristo. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 4, versículos 2 al 6, nuevamente. Sí, no está centrado en la cena, pero esto es la realidad de la iglesia. Sean siempre humildes y amables. Cuando hay personas que no les gusta participar de la cena, yo me pregunto, ¿dónde está el orgullo y la arrogancia? ¿En ellos, en nosotros? Me pregunto de manera sincera. ¿Será que los estamos haciendo sentir menos? Cuando alguien no quiere participar de la cena, yo me pregunto, ¿qué será lo que está pasando? Alguien dice, Alex, pero es que este pasaje también nos dice que debemos examinarnos. Ya vamos a llegar allá y vamos a ver lo que realmente significa eso. Pero antes, el propósito de la cena. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Es que a mí no me gusta juntarme con esos porque esos también son, aunque dicen que son cristianos, también pecan, también fallan. Bienvenidos a la vida cristiana. Es que aquí somos uno y estamos reunidos como iglesia no porque seamos mejores que los demás, no porque no pequemos y no fallemos. Ese es el problema más grande que la gente ha visto en la iglesia. Me voy de esa iglesia porque allá hay gente chismosa. Bienvenidos a la iglesia. ¿Está bien el chisme? No. Me voy de esa iglesia porque allá hay gente que discrimina. ¿Está bien discriminar? No, pero eso estaba ocurriendo en Corinto. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Que esas cosas tienen que irse dejando, pero es a través del espíritu de la palabra y mayor aún de la cena del Señor. De hecho, aquí quiero decirlo, mis hermanos, donde yo he visto, porque nací, crecí en un contexto de iglesia, donde he visto más discriminación y orgullo, es en la participación de la cena del Señor. Unos se creen demasiado dignos porque es el pastor, porque es el líder, y hasta la gente está mirando, ¿será que sí van a participar de la cena? Y hay otros que se sienten mal porque quizás esa semana tuvieron un conflicto, quizá tuvieron una discusión con la esposa, se enojaron, fallaron. Y la pregunta es, ¿y quién no falló esa semana? ¿Quién no cometió pecados? Quizás que yo no me fui al burdel. Y aquí dice la palabra de Dios que debemos ser siempre humildes y amables. ¿Quién puede ser tan orgulloso para decir que siempre es humilde y amable? También eso es pecado. Aparte de eso dice que de esta humildad y esta amabilidad de ser pacientes unos con otros como iglesia, tolerándonos las faltas los unos a los otros. ¿Por qué? Por amor. En la cena del Señor participamos porque todos somos pecadores por quienes murió Cristo Jesús. No está bien pecar, pero mis hermanos, si fuera por pecar, nadie podría participar de la cena del Señor. ¿Quién se siente tan santo, puro y perfecto realmente como para participar de la cena del Señor si la condición realmente fuera nunca haber pecado? Nadie. La condición no es no ser un pecador. La condición es haber creído en Cristo Jesús y que Cristo esté obrando en nuestras vidas. Y seguimos siendo pecadores. Por eso nos toleramos. Somos pacientes los unos con los otros en nuestras faltas por amor. Versículo 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Lo que nos une es el Espíritu. Lo que nos une no es que aquí todos somos perfectos. Lo que nos une es que Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu y enlazados mediante la paz. En la iglesia realmente estamos unidos.
¿Saben por qué? Porque cuando vemos que nuestro hermano comete una falta, como iglesia, no salimos a contarle a todo el mundo, sino que ayudamos a ese hermano en esa falta. No lo dejamos allá. Le tendemos la mano y le decimos, hermano, estamos orando por ti. Hermano, te predicamos la palabra para que seamos corregidos juntos por la palabra de Dios. Versículo 4. Pues hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo, mis hermanos. Los hombres somos los que hemos dividido la iglesia y Dios nos va a cobrar eso. Dios nos va a cobrar eso. Solo hay una iglesia, por eso alguna vez lo dije y aquí lo quiero repetir. Existe la iglesia católico romana, pero la verdadera iglesia sí es católica, porque la palabra católico significa universal. Solo hay una iglesia en el mundo entero, que para mí está compuesta no de judíos o de mormones o de presbiterianos o de católicos romanos o católicos ortodoxos o reformados o liberales, no, de todos aquellos que hayan creído en Cristo Jesús, no importa dónde estén. Esa es la única iglesia. Cristo viene por su cuerpo, su iglesia. Él no te va a preguntar si fuiste presbiteriano, si fuiste reformado, si fuiste calvinista, luterano, si fuiste carismático, pentecostal. No, eres de Cristo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Tú crees que el día que lleguemos a la gloria eterna, Jesucristo nos va a preguntar, Alex, ¿tú qué fuiste? ¿Fuiste reformado? ¿Fuiste presbiteriano? ¿Fuiste bautista? Alex, ¿tú abrazaste la Confesión de Londres de 1689? ¿O la de Westminster? ¿Creen que Cristo me va a preguntar eso? No. Él conoce a los suyos. Ahora, ¿esas cosas son malas? No. Pero eso no es lo que me hace cristiano. Fuimos llamados a una gloriosa esperanza en el futuro en Cristo Jesús. Precisamente hay un solo Señor. ¿Quién es ese Señor? ¿Es Cristo? Somos hermanos. Somos hermanos, una sola fe. ¿Has puesto tu fe en Cristo? No hay otra fe. Un solo bautismo. Nos une la verdad de Cristo Jesús. Versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Aunque por tu sangre humana no corre la misma sangre que por la mía, aunque tú y yo tenemos padres y madres diferentes, tenemos un verdadero Padre en el cielo que nos une. Y aunque amamos a nuestros padres terrenales, el Padre más grande está en los cielos. Hemos perdido esa mala costumbre, aunque a mí todavía me gusta. Siempre les he dicho, si me quieren ver feliz, llámenme hermano Alex. Yo de verdad los considero a ustedes mis hermanos y mis hermanas, porque con ustedes voy a pasar la eternidad. Son mis hermanos. Con ustedes vamos a estar juntos en la eternidad. Nos une el mismo Padre. Nos une el mismo Espíritu, la misma fe. Pero es real en ti. Participemos de la cena. Ahí demostramos unidad. Pero en segundo lugar, mis hermanos, la cena del Señor tiene como propósito entrega. Entrega cuando cenamos. Entrega cuando cenamos. Una de las mejores maneras en las que mostramos entrega es cuando cenamos, porque la cena, ¿cómo se conoce la Santa Cena o la Cena del Señor en el contexto católico? No es para criticar, una vez más, de hecho me parece bonito. ¿Cómo llaman la cena en el contexto católico? La comunión. La comunión, pero es verdad, la cena debe ser comunión, pero nos hemos vuelto católicos romanos en la Cena del Señor. El pedacito de pan, la copita de vino, ¿y dónde queda la comunión? ¿Dónde queda el compartir? ¿Dónde queda el tener un tiempo para hablar con los hermanos, la comunión, la entrega? ¿Dónde gastas un poco de tu tiempo, mis hermanos? Es que no solamente es el pan y el vino. Lo que digo, si tú entiendes por la palabra de Dios que más que el cuerpo de Cristo y su sangre, estar en el pan y el vino, están los hermanos que están a tu lado, ¿por qué entonces no participar con tus hermanos y tener un tiempo de comunión y entregarte al hermano? De nada sirve venir, tomarme un poquito de vino, partir el pan, comerme un pedacito de pan y salir corriendo y no compartir con el cuerpo y la sangre de Cristo que están mis hermanos. Es un tiempo donde tenemos comunión, entrega, versículos 20 y 21. Cuando ustedes se reúnen, si vemos, podemos estar reunidos, pero la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué no les interesa? Allí viene el versículo 21. Pues algunos se apresuran ¿a qué? A comer su propia comida y no la comparten con los demás. ¿Sabían ustedes que la cena del Señor en el principio no era un pedacito de pan ni una copita chiquita de vino, sino que era un banquete? Repito, perdónenme por ser tan insistentes, pero sigo buscando y no encuentro. ¿En qué momento en la historia se convirtió la cena? Es que no sé cómo llamarlo, en un bocadillo. Es que tú te comes ese pedacito de pan y te llenas, quedas con la misma hambre.
Imagínense que vamos a hacer la cena del Señor, ya sabes, es el domingo, vienes a la reunión, vamos a estar todo el día porque va a haber comida, va a haber cena, y le salimos con un pedacito de pan. Ahí sí todos se van porque necesitan su alimento. Era una cena. Tanto que unos comían, dice allí, como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Era tanto vino que hasta se emborrachaban. Pero había discriminación. Era un banquete, era como vamos a hacer un banquete, vamos a hacer una fiesta, pero ahí sí está. ¿A quiénes vamos a invitar? Vamos a invitar solo a unos cuantos. Eso no es la cena del Señor. Eso se llama discriminación. Mis hermanos, en la cena del Señor es donde todos nos entregamos y compartimos la mesa. Y aquellos que Dios les da la oportunidad de poder quizá aportar para que esté la cena del Señor, la van a compartir con otros que quizá no pueden aportar porque queremos que en todos haya igualdad. Y es la manera de decirles, mis hermanos, los amamos. Esta es la pregunta. Imagínate que alguien muy especial para ti hace un banquete, hace una comida especial y te invita. ¿Cómo se siente esa persona si tú no vas? ¿O alguna vez te ha pasado? Has hecho una comida especial para invitar a alguien y esa persona te ha menospreciado. Eso es lo que queremos hacer. La cena del Señor es un banquete, es una comida donde hay comida y donde queremos compartir con todos sin discriminación. Y alguien dice, ay, pero qué pena ir a sentarme allá con quién. Con tus hermanos en Cristo, con tu familia en la fe, con aquellos donde habita el mismo Espíritu que habita en ti, con aquellos que tienen el mismo Padre en los cielos que tienes tú, con aquellos por quienes Cristo derramó su sangre y entregó su cuerpo igual que por ti. ¿Por qué te sientes mal? Porque no tienes el mismo estrato social que ese hermano. Mis hermanos, eso no es lo que importa. Cristo es lo que importa. Y no vamos a venir a emborracharnos, pero sí vamos a venir a comer y a beber, pero no licor, ¿sí? Entendamos eso de la manera correcta. Vamos a hacer una cena y estamos pidiéndole a Dios que nos permita hacerlo lo mejor que podamos y lo queremos hacer por ustedes, mis hermanos. Claro, cuando la cena se convirtió en un pedacito de pan y una copita de vino y empezaron la doctrina de que el pan se convierte en carne y el vino en sangre, muy fácil, pero cuando era una comida, imaginémonos que vamos a hacer un banquete. Bueno, es que es la idea, lo que tenemos planeado. ¿Discriminarías, sacarías a los niños? ¿Te sentarías a comer a la mesa y sacarías a los niños? ¿No les darías comida a los niños? Pero cuando participan en las iglesias de la cena, ¿les dan a los niños? ¿Por qué no? Porque es un pedacito de pan y un poquitico de vino, que es tan santo y tan sagrado. Y están menospreciando a aquellos quienes hasta Cristo Jesús mismo dijo, de ellos es el reino de los cielos. Qué fuerte, porque hemos perdido el propósito. ¿En dónde se instituyó la cena? Aunque eso lo veremos si Dios nos presta vida dentro de 8 días, pero les adelanto. En la Pascua. ¿Para quién de hecho se hacía la Pascua? Para que los mismos niños, cuando los adultos hicieran la Pascua, le preguntaran a sus padres, ¿por qué están haciendo esto? Y fuera la oportunidad en la que tú evangelizaras a tus hijos. Cuando hacemos la cena del Señor, que es un banquete, seguro que los niños van a preguntar, ¿por qué están haciendo esta fiesta? ¿Quién está de cumpleaños? No es el cumpleaños de nadie. Estamos celebrando lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros, derramó su sangre, entregó su cuerpo para salvarnos. Entonces lo que digo, cuando lo convertimos en una cosa que no es bíblica, ahí fue donde se distorsionó y se perdió el propósito. Y empezamos a discriminar a unos. Mis hermanos, como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 3? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Qué hemos hecho mal en la iglesia? Que hay personas que se sienten menos que nosotros. ¿O qué hemos hecho mal si nos creemos mejores que otros? Esta es la actitud correcta en la iglesia, cuanto más en la cena del Señor. Mis hermanos, queremos hacer esta cena, si Dios nos presta vida, el 27. Primero, para la gloria de Dios, para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, pero por ustedes. Y estamos tratando de entregarnos lo mejor que podamos por ustedes, porque queremos compartir con ustedes, porque ustedes son especiales y ya vamos a ir a ese punto, pero quiero mostrarles cómo era la cena del Señor en los primeros días de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 45 al 47. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad, porque ellos no querían que hubiera pobres en la iglesia. Y el rico se bajaba un poquito de su riqueza para compartirla con el que tenía menos, para que todos tuvieran lo mismo, para que no hubiera pobres en la iglesia.
Y tristemente en esta época tantos han distorsionado esto que hasta hay quienes hoy están diciendo que por eso fue que la iglesia en Jerusalén quedó pobre. Mentira. La iglesia en Jerusalén quedó pobre fue por una hambruna que vino sobre toda la región, no porque los cristianos empezaron a ser generosos. Claro, no fue que vendían sus posesiones y las traían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles se llenaran de dinero, no. Las repartían entre los pobres. Y versículo 6, adoraban juntos en el templo cada día. Ya, sabes, a ti no te daba pena compartir con el hermano que era rico porque hasta él había vendido su casa y la había compartido contigo. Lo que pasa es como ya eso no existe. Adoraban juntos en el templo cada día. Y aquí está, ¿se reunían en dónde? En casas para celebrar la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Me encanta como lo dice Reina Valera, con alegría y sencillez de corazón. Nos volvimos religiosos, mis hermanos, se los digo con amor, con gracia. Nos volvimos religiosos. Porque ahora solamente vamos el domingo, un ratico y no, mis hermanos. Mis hermanos, este lugar más que un templo, una iglesia, este lugar físico, es una casa para que cuando ustedes quieran compartir con nosotros. Abramos no solamente las puertas de nuestros corazones, sino de nuestras casas a nuestros hermanos. La cena se compartía en casas porque era comida. Y no importaba si había sido el hermano rico, él se hacía pobre con los demás. ¿Por qué? Porque sabían que su esperanza no estaba en las cosas de esta tierra, sino en la eternidad, y compartían. Y hacían un banquete y se unían para celebrar la cena del Señor. Y había allí gozo, alegría, generosidad, sencillez de corazón. Yo quiero volver a esa iglesia, mis hermanos. No quiero volver al siglo I. Yo creo que Dios en su gracia, a través de su palabra, nos puede llevar a ser esa iglesia en el siglo XXI. Y que el mundo vea que estamos unidos y que nos entregamos unos a otros, que lo que nos importa no es lo material. Mis hermanos, sí, va a haber comida, va a haber un banquete, pero que lo que nos importe no sea el banquete, la comida, sino aquellos con quienes vamos a compartir esa comida. ¿Es eso lo que nos importa? Nuevamente, ¿alguna vez te han invitado a comer? Imagínate que tú llegas solo pensando en la comida. ¿Sí? ¿Qué piensas tú? Cuando a ti te invitan a comer, la comida es la excusa. ¿Qué es lo que la persona quiere? Compartir contigo, charlar, ¿no? A uno le invitan a comer, va uno a las 5 o 6 de la tarde, ¿a qué hora sale de esa casa? ¿A las 5:30? A las 7, 8, 9, 10 de la noche, si no es que le toca quedarse durmiendo, ¿cierto? Ese era el propósito. El propósito de la cena es ese, que compartamos y nos entreguemos. Regálale un poco de tu tiempo a tu hermano que quiere compartir contigo. Comparte un poquitico, mis hermanos, la cena del Señor es un presagio de lo que va a ser el cielo, donde vamos a compartir sin las preocupaciones de esta vida, sin los afanes de esta vida, donde no nos preocupamos por la comida porque ahí está y la compartimos. No te preocupes ese día por la comida, la vamos a compartir, pero que no te importe la comida, sino aquellos con quienes vas a compartir la comida. Versículo 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Ay, no, es que va a haber mucha gente allá, es que qué pereza. Bueno, si te da pereza compartir con tu familia en la fe, mejor no quiero decir más nada. Si te molesta compartir con la familia en la fe, no sé qué vas a hacer en la eternidad con todos esos cristianos allá. Cuando uno es cristiano, hijo de Dios, mis hermanos, al contrario, lo que uno más disfruta es la comunión y entregarse y compartir tiempo con los hermanos. Siempre les he dicho, por mí, que este tiempo nunca se acabe. Por mí que sigamos compartiendo. Es que hay que trabajar, mis hermanos, pues miremos qué propiedad vendemos para que compartamos más tiempo y hagamos más banquetes y disfrutemos más de la comunión. Y allá en la eternidad vamos a seguir disfrutando en la perfección. Precisamente esto me lleva a mi tercer punto, y es que el propósito para el cual Dios entregó su cena, Cristo instituyó la cena, es para que haya respeto u honra cuando cenamos. Mis hermanos, nuevamente, que no nos importe la comida, sino las personas que están a nuestro lado, pero con respeto. Porque aunque no voy a ver todo esto en esta hora, y de hecho no he traído muchos versículos referentes a eso, pero hay personas que tristemente en esa comunión tan hermosa, sabían que en la antigüedad había beso y abrazo. Hoy nos lo prohíben supuestamente por la famosa pandemia. A mí eso no me importa. Si de un beso o un abrazo que te doy me voy a morir, pues me voy para el cielo. A mí eso no me importa. De verdad. De verdad. O sea, para mí perder eso del beso y el abrazo
No, mi hermano, si de pronto tienes ese virus y te quieres quedar un poco en la casa, bien. Pero y si me lo pegaste, no importa, me voy con el Señor. No te sientas mal si me morí por eso, me mandaste a casa. Fue el medio que Dios usó. Pero era beso santo y abrazo, pero eran santos, no era malicioso. Es estar juntos a la mesa porque somos una familia y nos respetamos y nos honramos. Versículo 22. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? Lo que Pablo dice, si lo que te está importando es solo la comida y la bebida que van a dar ese día, no. Ahí sí quédate en tu casa. Pero si lo que te importa es la comunión, los hermanos, participa de la cena. O de veras quieren deshonrar, vemos, a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres. Si vemos lo que estaba pasando, el problema era ese, no era el pan y el vino. Era que los de escasos recursos, claro, el hermano que de pronto no tuvo para aportar para el banquete se siente mal. No, es que yo no di. ¿Y qué importa, mi hermano? Si lo estamos haciendo es por ti. Entonces, ¿qué pasaría si vendiéramos una propiedad para poder hacer la cena del Señor? Eso era lo que hacía la iglesia primitiva. Lo estamos haciendo es por ti. Porque Cristo murió por ti, porque eres mi hermano, mi hermana. Porque quizá por nosotros nuestros cuerpos no corran la misma sangre humana, pero corre la sangre de Cristo. Lo hacemos porque te amamos y porque te queremos honrar. Queremos hacer el mejor banquete. No va a ser el mejor porque nuestros recursos son limitados, pero lo mejor que podemos dar por ti. Por ti. De hecho, les adelanto, queremos tener en la cena cordero. Alguien me preguntó, ¿y eso no es muy caro? Por eso, porque queremos lo mejor para ustedes. Queremos lo mejor. Ojalá tuviéramos para hacer caviar. No tenemos, o quizás también nos guste, yo nunca he comido. Pero si tuviéramos, lo haríamos por ti, por ti. Porque mis hermanos, es Cristo el que corre por nosotros, es su sangre la que corre por nuestras venas. No avergoncemos a las personas, no las deshonremos. La cena es honra. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por eso. Porque estaban menospreciando a los hermanos pobres que no tenían quizá mucho para dar. Como vamos a hacer un banquete, invitemos solamente a los ricos, a los que nos van a aportar, y sabes, porque de ahí vamos a sacar una buena tajada. No, los que tenemos un poquitico para dar, recogemos y hacemos la cena y la compartimos, aunque tú no tengas para dar. Porque sabes, porque qué importa si ya Cristo dio todo por ti. Si Cristo estuvo dispuesto a entregar su cuerpo y derramar su sangre, ¿por qué no vamos a poder compartir una cena contigo, un alimento contigo? Pero cuando es un pedacito de pan y un poquito de vino, se pierde el propósito, se pierde. Santiago capítulo 2, versículos 2 al 4. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Esto se ve en la cena del Señor, una discriminación. Versículo 3. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Cuántos nos hemos sentido discriminados en la cena del Señor? ¿Cuántos hemos visto la cena del Señor nuevamente como un evento, como una ceremonia donde solo participan unos cuantos santos y ungidos? ¿De dónde sale esa idea? ¿De la Biblia? Te aseguro que no. Muéstrame el versículo que dice eso. Estamos estudiando el pasaje. Nos hace falta todavía una parte. Estará en la siguiente enseñanza dentro de 8 días y dentro de 15. Por favor, no te la pierdas. Veremos todos esos detalles. Pero en primer lugar, el propósito para el cual Cristo nos dio la cena. Romanos capítulo 12, versículo 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Estoy fallando terriblemente si por ser el pastor hago sentir menos a un hermano. Mis hermanos, somos iguales. Ser pastor solo es el privilegio de compartir con ustedes. Los más importantes aquí, después de Dios, obviamente, el más importante, pero son ustedes. Ustedes están allí sentados a la mesa, yo estoy sirviendo. Eso queremos hacer también en la cena. Lo queremos hacer por ustedes, para la gloria de Dios, porque los amamos, porque nuestro afecto por ustedes es genuino y estamos felices y nos deleitamos en honrarlos con este banquete que queremos hacer dentro de 15 días. No te lo pierdas, por favor. Si eres iglesia, si has creído en Cristo, si compartimos la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Señor, no te lo pierdas. Es para la gloria de Dios y por ti, porque queremos honrarte, porque te consideramos más importante que nosotros mismos. No te sientas mal, no te sientas menos en este lugar. Si te has sentido así, dinos por favor en qué hemos fallado.
¿En qué te hemos hecho sentir menos? Si es así que te estás sintiendo. Y en la cena del Señor, mucho menos. Es para ti. Estamos preparando esto para ti. No faltes, por favor. Primera de Pedro, también lo dice el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Solo creo que cuando entendemos esta verdad, vamos a empezar a pensar de la misma manera. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Les decía hace un momento, tú realmente ves a los que están allí a tu lado como hermanos. Hermanos de verdad. Hermanos con quienes vas a compartir la eternidad. Amas a esa persona como tu hermano. No desprecies a tu familia, pero los que están ahí son más importantes aún que la familia física. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Mis hermanos, entonces si alguien se ha sentido mal, perdónennos, díganos que hemos hecho mal, pero no queremos que eso suceda. Quiero concluir de esta manera. Quiero que vayamos a la cena que Jesús tuvo hace casi 2000 años con sus discípulos. No la vamos a ver toda, solo un pedacito, una sección. ¿Cómo empezó esa cena? Imagínate, hay un lugar alto, es un segundo piso, hay un lugar preparado y una cena preparada, y Jesús va a compartir la última cena con sus discípulos. Juan capítulo 13, versículos 1 al 5. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Ya Cristo iba a morir. Literalmente, esa noche, jueves, esa misma noche o quizá la madrugada del viernes lo iban a tomar preso, lo iban a juzgar injustamente y a eso del mediodía del viernes lo iban a colocar en una cruz. Y Jesús sabía todo esto. Jesús sabía que había llegado el momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Los amó desde el pesebre hasta la cruz. Versículo 2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús no sacó de la mesa a Judas. Espero que aquí no haya ningún Judas, pero aunque hubiera un Judas, no lo excluimos de la mesa. Si ni Jesús sacó a Judas. Tú y yo hubiéramos sacado a Judas y a Pedro. Qué pereza compartir esa cena con Pedro, ese como es de hablantinoso, ese que a toda hora es como es de fofarachoso, ese como es de orgulloso, ese que a toda hora que aunque ellos no hagan, yo sí hago. Ese era Pedro. Seguro que no lo hubiéramos invitado. Y si tú y yo supiéramos lo que Judas iba a hacer, lo hubiéramos invitado. Jesús sabía quién lo iba a entregar y allí estaba en la cena. Versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Si Jesucristo nos dijera que Él va a venir a la cena que vamos a tener dentro de 15 días, Él va a estar con nosotros. No nos la perderíamos, ¿por qué? Por la curiosidad. ¿O nos daría pena? No, mis hermanos. Pero es que saben, Él va a estar presente, más que en el pan y el vino, en ti y en mí. ¿Y qué dice el versículo 4? Así que se levantó de la mesa, ya estaban en la mesa, ya iban a comer. Y resulta que la costumbre era, en esa época había sandalias y caminos polvorientos, la costumbre era que no te sentabas a la mesa, como ahora, sin lavarte las manos, pero ya no te sentabas a la mesa sin lavarte las manos, te las podías lavar bien, pero sin lavarte los pies. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. El más grande, el que tenía toda la autoridad. De hecho, es tan maravilloso. Jesús no es más que el Padre. El Padre no es menos que Jesús. Sin embargo, el Padre le ha cedido toda su autoridad al Hijo. ¿Y qué está haciendo el Hijo con su autoridad? Quitándose la vestidura, ¿sí? Y lavando los pies antes de cenar. Y conoces la historia, hasta Pedro, pero dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Que digo, bien orgulloso. Entonces no tienes parte conmigo. Bueno, entonces lávame todo el cuerpo. No, es que solo los pies. Mis hermanos, allí están cenando con Jesús. Qué humildad la de Jesús. Y qué compartir tan hermoso. Aunque allí estaba el traidor, pero eso no importaba. Porque todo tenía un propósito en Dios. Propósito en la cena del Señor.
Pero Jesucristo no solamente esa noche les lavó los pies a los discípulos y compartió la cena con ellos. Jesucristo fue a esa cruz a derramar su sangre y entregar su cuerpo por Pedro, por Juan, por Jacobo, por Bartolomé, por Felipe, por Tomás, aunque era bien incrédulo, por ti y por mí. Y cuando cenamos, más que nunca recordamos eso. Por favor, no perdamos el propósito. Espero que Dios haya hablado en esta hora a nuestras vidas y que hoy más que nunca deseemos que llegue el 27 para participar de la cena del Señor. Oremos a Dios que ese propósito hoy esté más vivo que nunca en nosotros como iglesia y que esto lo hagamos para honrar a Cristo y recordar lo que Él hizo por nosotros y para que hoy más que nunca como iglesia estemos unidos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Aunque en esta hora perdónanos. Quizá hemos perdido el propósito para el cual Cristo nos entregó la cena. Perdónanos si hemos sido orgullosos. Perdónanos si en algún momento hemos menospreciado a un hermano, le hemos hecho sentir menos y de hecho en la cena. O perdónanos si quizá nosotros por no entender el propósito no lo hemos hecho de la mejor manera, pero por favor, Padre, que esa oración que Cristo hizo esa noche antes de morir en la cruz por unidad, que hoy se cumpla en esta iglesia, aunque sea pequeña. Pero como dijo el mismo Señor Jesucristo, a ti, Padre, le ha placido darle el reino a esta manada pequeña. Pero que en esta cena, Señor, podamos reflejar ese amor y esa unidad que tú has puesto en nosotros. Que podamos mostrar entrega, que no estamos aquí siendo egoístas, al contrario, queremos entregarnos con todo lo que podemos y hasta donde nos prestas para poder compartir con nuestros hermanos. Que haya honra, respeto, que más que nunca haya unidad en nosotros como iglesia, para que el mundo allá afuera pueda entender lo que es la verdadera iglesia, más que cuatro paredes, más que un título, es Cristo en nosotros. Padre, esto no puede ser posible sino por tu gracia, pero a la vez entendiendo el propósito y la verdad bendita de tu palabra y para el cual nos has dado esa hermosa ceremonia, si se puede llamar así, o ese hermoso momento de compartir como es la cena de tu Hijo, la cena del Señor, la Santa Cena, la cena de Cristo, la comunión. Padre, que nos lleves a entender esto a través de tu palabra y a vivirlo para tu gloria, en tu gracia, en Cristo Jesús. Amén y amén.